Muy buenas tardes. Retomando esta jornada, es necesario saludar a nuestro ministro de Justicia, al doctor Héctor Artes Saconeta. Por favor, un fuerte aplauso. Y tengo el honor de presentar parte de su inmensa hoja de vida. El doctor Héctor Artes Saconeta es actual ministro de Justicia y Transparencia Institucional de los Estados Plurinacional de Bolivia. Ha realizado diferentes estudios. Es licenciado en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista en Planificación Docente Superior de la UNSA. Actualmente culmina el doctorado de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional en la Universidad de Valencia, España. Su trayectoria profesional: abogado constitucionalista de 1998, trabaja para el UFET Morales Dávila, asesorando a diversas organizaciones sociales, laborales, indígenas y campesinas, asesor de la bancada nacional del Movimiento al Socialismo en el Congreso Nacional entre los años 2002 y 2005, viceministro de Coordinación Gubernamental los años 2006 a 2008 y ministro de Defensa Legal del Estado del 2008. En 2009 fue elegido diputado nacional por el periodo legislativo 2010 a 2015. Presidente de la Cámara de Diputados durante la legislatura 2010, 2011 y 2011-2012. Presidente de la Cámara de Diputados en la primera gestión legislativa. Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados durante 3 gestiones. Procurador General del Estado en los años 2014 a 2016. Juez del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos, OEA, desde el 2006 hasta el 2018. Actualmente, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Doctor. Saludar a todos y cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se encuentran presentes en este evento, a los consejeros y consejeras del Consejo de la Magistratura. Un saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros invitados internacionales. Muchas gracias por venir a asistir a nuestro país. Bienvenidos a Bolivia en nombre del Gobierno Nacional. Saludar a los presidentes de los tribunales departamentales de justicia de todo el país, a los colegas abogados, a los señores jueces, visto por ahí a algunos de nuestros profesores de hace muchos años en materia constitucional, profesor Jorge Asbun, uno de los meritorios profesores de Derecho Constitucional aquí en Santa Cruz. Un saludo especial para todos ustedes y sobre todo una felicitación en especial al doctor Petronilo Flores, al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, quien después de una larga trayectoria académica, además como un abogado indígena, especialista en temas constitucionales, siempre ha estado, desde la anterior gestión, cuando le tocó desempeñar el cargo de director de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, siempre estuvo motivado a realizar este tipo de eventos que son muy enriquecedores, sobre todo por la presencia y la experiencia de nuestros invitados internacionales. Un saludo especial y una felicitación por este evento que, bueno, hace tiempo que ya lo veíamos necesitando. A mí se me ha pedido que hablemos un poco del Código Procesal Constitucional y de los sistemas de control constitucional. Yo quiero contarles un poco la experiencia de cómo fue el proceso de construcción de la Ley 212, el Código Procesal Constitucional, el primer código de esta naturaleza en nuestro país, el segundo en Latinoamérica después de la extraordinaria experiencia peruana, que fue el primer Código Procesal Constitucional, una norma de avanzada, que nos sirvió de mucho, por supuesto. Pero cómo fue el proceso de consideración de diferentes elementos en nuestro país en la Asamblea Legislativa Plurinacional el año 2011, cuando a mí me tocó ser presidente de la Cámara de Diputados y aprobamos con la ayuda y la participación activa de muchas instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional Plurinacional de ese entonces, que lo presidía el doctor Rudy Flores Monterrey. Un proceso donde se consideraron varios elementos constitucionales de la Constitución del 2009
y varios elementos prácticos de la vida diaria, de los requerimientos que tiene la sociedad boliviana. Por eso sí no les voy a hablar mucho del código, sino de algunas consideraciones que en su momento hicimos y cuáles fueron los elementos que nos llevaron a nosotros a aprobar una norma de esta dimensión. El primer elemento que quisiera compartir con ustedes es algo clásico que ustedes por supuesto lo conocen, ¿no? Los tres sistemas de control constitucional que existen en el mundo y que se han desarrollado en la historia, que todos los conocemos: el sistema de control político, de constitucionalidad, que es casi una categoría histórica, ¿no? Incluso Cuba está en su propuesta de reforma constitucional o nueva constitución que está tratando hoy en día, está considerando seriamente el ingresar en un sistema de control concentrado de constitucionalidad, que debe ser actualmente el único resabio que todavía permanece en este sistema francés, que surge justamente de la Revolución Francesa de 1789 y que, como vamos a ver más adelante, en Bolivia tuvo también su experiencia y su momento. Pero el avance de los sistemas de control concentrado de constitucionalidad ha hecho que en el mundo entero prácticamente casi, decimos por algunas excepciones, casi sea una excepción el sistema de control político. El sistema de control constitucional difuso, Norteamérica por excelencia, es el segundo sistema, ¿no es cierto?, que tiene todavía preeminencia en países y en sociedades avanzadas que se han dado modos de darle cierta uniformidad a un sistema de control difuso que, como todos sabemos, surgió en los Estados Unidos por la vía de la jurisprudencia, por la negativa del poder político de conceder el poder a los jueces para que pudieran ellos opinar, aplicar o desaplicar las normas que provenían del poder legislativo, del órgano legisferante, como diría el profesor Sagües. Este sistema es en el que nuestro país se desarrolló durante muchos años, ya lo vamos a ver, con características bastante especiales y bastante peculiares. Sobrevivió a la reforma constitucional del año 1995 y se terminó, concluyó su ciclo vital en la Constitución del 2009, donde por primera vez podemos hablar del ingreso en un verdadero sistema de control constitucional concentrado, lo que nos lleva a la idea de una justicia constitucional propiamente dicha. Y el tercer sistema en el mundo es el que todos conocemos, por supuesto. Estamos hablando del sistema concentrado de control constitucional, que es el que llegó a Bolivia en la reforma del año 1995, con bastantes deficiencias, con bastantes contradicciones, y que finalmente llegó en plenitud, permítame usar ese término, en la nueva Constitución Política del año 2009. Este sistema, creado gracias al genio de Hans Kelsen, como conocen de sobra ustedes, como se ha mencionado también en este Congreso, es un sistema que ha tenido bastante resistencia, pero que se ha ido abriendo camino en el transcurso del tiempo, lo que de manera inequívoca nos demuestra que el derecho es una ciencia. Y como ciencia, todos los días se está descubriendo algo nuevo. Y en su momento, obviamente, era impensable sostener que 5 magistrados, 7 magistrados o 10 magistrados, hombres de derecho, pudieran hablar por la Constitución y, aplicando la Constitución de manera suprema, puedan abrogar, derogar normas jurídicas que provenían de los órganos legislativos, del poder del pueblo que legislaba. Y ahí se dieron grandes y profundos debates, y fue un camino tortuoso y difícil. Pero finalmente la sabia idea y la pluma de Kelsen se fue abriendo camino, y en la evolución científica del derecho hoy es el sistema predominante en el mundo. Es un sistema que, si bien resta poderes al órgano legislativo en los hechos, y hubiera sido inconcebible, imaginémonos hace 100 años, imaginémonos en 1918, cuando todavía no surgió, la idea surge en 1920, y el primer Tribunal de Garantías Constitucionales con las características que diseñó Kelsen es el año 1927. Imagínense hace 100 años si alguien hubiera planteado lo que hoy existe en el mundo. Nadie hubiera creído, todo el mundo lo hubiera rechazado.
¿Y como qué? Fue un camino tortuoso, pero el derecho es una ciencia. Y hay cosas que hoy día no conocemos, que no concebimos que pueda haber en el derecho. Incluso las rechazamos, sin darnos cuenta que de aquí a 20, 30, 40 años esas cosas existirán. Eso es lo que demuestra que el derecho es una ciencia. Y el derecho es una obra en constante construcción. Y muchas cosas que hoy no tienen solución, en el futuro quizá la tengan. Una de ellas es lo que la doctrina llamó el choque de trenes, la guerra de las cortes, esos términos que escuché en las universidades españolas. ¿Quién controla al controlador de la Constitución? ¿Quién controla al Tribunal Constitucional, al que habla por la Constitución? Una pregunta para muchos todavía irresuelta, mencionada textualmente por el profesor Néstor Pedro Sagües, gran profesor argentino, que vive felizmente todavía, es un gran maestro del derecho constitucional. Pero como el derecho es una ciencia, les decía, y todavía no ha llegado a descubrir un mecanismo que perfeccione el sistema de control concentrado de constitucionalidad, no quiere decir que en el futuro no vaya a ocurrir esto. La ciencia médica no ha encontrado la cura para el SIDA, pero en el futuro la va a encontrar. La ciencia aeroespacial no ha puesto todavía un hombre en Marte, pero en el futuro es muy posible que lo haga. El derecho es exactamente lo mismo, es una ciencia. Y como ciencia, más adelante seguramente descubrirá cuáles son los mecanismos para mejorar, para perfeccionar un sistema que todavía está en construcción, que a lo largo de la historia tiene menos de 100 años, pero que, reitero, ha sabido abrirse un camino excepcional en los sistemas constitucionales en el mundo. El profesor Néstor Sagües habla de 5 sistemas o 5 requisitos, 5 presupuestos, dice el profesor Sagües. 5 presupuestos para considerar la existencia plena de un sistema de control constitucional. Y estos 5 presupuestos fueron tomados en cuenta en Bolivia, en el proceso constituyente del año 2006 al año 2009 y, por supuesto, cuando se creó la ley del Tribunal Constitucional. Estos 5 presupuestos son los 5 elementos fundamentales que a nuestra manera de ver y a la manera de ver de la construcción del Código Procesal Constitucional boliviano son los elementos que, siguiendo la doctrina, hacen creer, prevalecer de que existe un verdadero sistema de control constitucional. Veámoslo rápidamente. Primero, el primer requisito es que la Constitución sea total o parcialmente rígida. Si tenemos una Constitución flexible, no tiene sentido que haya un sistema de control constitucional. Es una situación que ustedes la conocen muy bien. En Bolivia tenemos una Constitución que es parcialmente rígida, que admite procedimientos de reforma constitucional, pero que al mismo tiempo señala, por la vía de los procedimientos, que existen 2 partes en la Constitución. Existen 4 elementos de la Constitución que solamente pueden ser modificados por un proceso de asamblea constituyente. Y existen otras partes de la Constitución que pueden ser reformados o por la asamblea constituyente o por un mecanismo de reforma constitucional que esté establecido en la Constitución y en la ley. Por lo tanto, nuestra Constitución es parcialmente rígida y cumple este primer presupuesto. Segundo elemento, la independencia del órgano controlante. El Tribunal Constitucional debe ser absolutamente independiente, funcionalmente, políticamente, lógicamente, razonablemente independiente. Para nuestros amigos que nos visitan, es bueno que conozcan que cuando llegó el Tribunal Constitucional a nuestro país, era un Tribunal Constitucional que no era totalmente independiente. El artículo 116 de la Constitución abrogada del año 1967 establecía que el Tribunal Constitucional era parte de la Corte Suprema de Justicia. El mismo artículo que establecía al Tribunal Supremo, la Corte Suprema como se llamaba antes, establecía en su acápite 4, el artículo 116, que el control de constitucionalidad se ejercerá por un Tribunal Constitucional. Había una cierta subordinación del Tribunal Constitucional. Y en lo administrativo, el Tribunal Constitucional, a diferencia del actual tribunal, dependía del Consejo de la Judicatura, como se llamaba en el antiguo Consejo, que ahora se llama Consejo de la Magistratura. La Constitución de 67 tenía un artículo, el 234, que decía que era potestad del Congreso Nacional, de ese entonces, dictar leyes interpretativas de la Constitución Política del Estado, por 2/3 de votos, las cuales no podían ser vetadas por el presidente del Estado. Había un Tribunal Constitucional
pero había la potestad interpretativa del Congreso Nacional. Por lo tanto, era un nuevo sesgo, una nueva situación complicada con la que se chocaba. Finalmente, ya que estamos hablando de la Constitución de 67, había una otra contradicción gravísima. Había un artículo, el artículo 228 de esa Constitución, que establecía que los jueces y tribunales deben aplicar preferentemente la Constitución sobre las leyes y a estas sobre cualquier otra resolución. La pregunta es, ¿para qué hay un tribunal constitucional si el órgano legislativo puede interpretar la Constitución? ¿Para qué hay un tribunal constitucional si hay un artículo en vigencia de la Constitución, el artículo 228, se acordarán nuestros queridos magistrados, que textualmente nos hablaba de un sistema de control difuso, que daba la potestad a los jueces y autoridades aplicar, según su criterio, de manera preferente a la Constitución? Esas antinomias fueron solucionadas desde el punto de vista constitucional y ahora tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional absolutamente independiente, funcionalmente y estructuralmente. Tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional que es intérprete de la Constitución, que habla por la Constitución, y finalmente tenemos un Tribunal Constitucional que de verdad concentra, porque esa es la lógica del sistema concentrado, concentra el cuidado y la primacía y la labor de cuidar la supremacía de la Constitución. Tercer elemento, facultades decisorias del órgano de control. Ustedes conocen en la Constitución del Ecuador, la Constitución ya derogada, había una antinomia que nos hablaba de que lo que establecía el Tribunal Constitucional tenía que pasar a una sala constitucional del Tribunal Supremo. En el Tribunal Constitucional que se creó en el 95 no había este problema, pero de cualquier manera hoy está establecido de mejor manera esta condición, las facultades decisorias que tiene el órgano de control, que son facultades obviamente que se plasman en sentencias y en resoluciones que son dictadas en única instancia, que tienen un efecto vinculante y que no pueden ser cuestionadas por ninguno de los otros órganos del Estado. Un cuarto elemento es el acceso de los particulares al control constitucional. Y ese es otro de los temas de profundo debate que se analizó muchísimo en la reforma constitucional y en la creación del Código Procesal Constitucional. Si ustedes revisan la Constitución boliviana, en la parte de las garantías constitucionales, en la parte de los procedimientos constitucionales, donde se han ampliado de 3 a 5 los procedimientos constitucionales de defensa de los derechos, se ha introducido la acción de inconstitucionalidad, que está desarrollada en las facultades del Tribunal Constitucional. Pero en Bolivia es una característica fundamental el que los particulares puedan acceder directamente al Tribunal Constitucional por la vía de la acción concreta de constitucionalidad, sin cuyo requisito no se hubiera perfeccionado un sistema de control constitucional. En el pasado había la vía incidental, recuerdan ustedes, pero era una vía absolutamente retorcida, la acción indirecta, el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, así se llamaba. Y finalmente, el quinto elemento, el sometimiento de toda la actividad estatal al control constitucional. Toda la actividad estatal debe estar necesariamente sometida al control constitucional. Y esto es un tema muy importante. En cualquier democracia, en cualquier sociedad, si hay una parte, una institución, llámese Fuerzas Armadas, llámese órgano electoral, llámese policía boliviana o órgano X en cualquier situación, que se abstrae del control constitucional, que no ingresa al control constitucional, no hay control constitucional en un Estado. Toda la institucionalidad del Estado, para que se viva en democracia, para que se viva en institucionalidad republicana, debe estar necesariamente bajo el accionar del órgano de control constitucional. 5 elementos. Estos 5 elementos fueron tomados en cuenta para la construcción, primero, del diseño del Tribunal Constitucional Plurinacional en nuestro país y para la construcción del Código Procesal Constitucional. La tenemos 2, por favor. La siguiente.
Permítame ahora hablarles un poco de nuestra Constitución, muy rápidamente, y les voy a explicar al final por qué introduzco este tema aquí. Nosotros en Bolivia, por primera vez en nuestra historia, tenemos una Constitución verdaderamente democrática, por varias razones. Por razones de forma y por razones de fondo. Por razones de forma, porque fue la primera Constitución que fue redactada por una asamblea constituyente formada por voto popular especialmente para eso. Porque fue la primera Constitución que fue aprobada mediante un referéndum, la 17ª Constitución de nuestro país. Las anteriores 16 constituciones jamás habían sido referendadas por el voto popular. Y en el fondo, en el contenido de fondo, es una Constitución, primero, profundamente democrática, y no es el momento, pero las instituciones democráticas se han ampliado de una manera extraordinaria, sería objeto de otra conferencia muy larga. Como muestra podemos decirles de que en nuestro país no teníamos segunda vuelta electoral, a diferencia de todos nuestros vecinos. Y los gobiernos que se formaron a partir del año 1982, cuando se vuelve a la vida democrática, como en muchos de nuestros países latinoamericanos, en Bolivia ningún partido obtenía la mayoría absoluta y no había segunda vuelta. Y los gobiernos se formaban en el Congreso, se formaban y se destruían en el Congreso. Lo que en algún momento llamó a alguna autora a hablar de un sistema presidencialista parlamentarizado, porque prácticamente siendo un sistema presidencialista tenemos una característica del sistema parlamentario moderno, negativa la participación. No teníamos referéndum, no había potestad de revocatoria, la reforma constitucional era cerrada por un procedimiento indirecto, sin referéndum, no teníamos potestades de elegir asambleístas departamentales. La legislación era monosegmentada, a diferencia de ahora que es bisegmentada. Tenemos Asamblea Legislativa Plurinacional y Asambleas Legislativas Departamentales. Muchas instituciones que provienen de los sectores sanos y de la experiencia sana de los pueblos indígenas, como el Cabildo, la consulta previa, han sido introducidas en la Constitución. Y finalmente hasta nuestros magistrados, en una aventura osada, que nos ha valido varios elogios y varias críticas, en Bolivia los elegimos a nuestros magistrados mediante el voto popular. Todos y cada uno de ellos vienen con un respaldo del voto popular, porque hay una selección en la Asamblea y finalmente es el desarrollo democrático. Y obviamente la Constitución necesita eso. Y finalmente la Constitución es la Constitución más real que hemos tenido en Bolivia. Permítanme utilizar aquí la obra célebre del profesor Ferdinand Lasalle, cuando en la interrogante que nos plantea en su texto y en un fruto de su conferencia hace muchos años, ¿qué es una constitución?, nos plantea la divergencia entre una constitución formal y una constitución real. Hoy en Bolivia, y me refiero en especial a nuestros invitados, con mucho orgullo les decimos que tenemos una constitución real, o por lo menos mucho más real de la que teníamos en el pasado. El profesor Sagües también decía, es imposible que haya una constitución totalmente real, y no es bueno que sea una constitución totalmente real. La Constitución debe plantearnos paradigmas y retos que quizá no se cumplen en ese momento, pero que la sociedad aspira a cumplirlos. Hace 15 años, aquí en Santa Cruz, estaba amenazante el riesgo de la desintegración de la nación boliviana. Teníamos expresiones que hablaban de divisionismo. Hubo un momento, y recuerden ustedes, distinguidos colegas, profesionales, abogados, hace 15 años, hace 20 años, ¿qué estaba pasando en nuestro país? Habían riesgos de desintegrarnos, de partirnos como nación. Y hoy somos una nación unida, con nuestras divergencias, nuestros problemas, nuestros criterios diferentes, pero somos una nación unida. Y nuestra querida gente de Santa Cruz es la gente más feliz de ser boliviana. ¿Por qué es eso? Porque nuestra Constitución es por sobre todas las cosas un gran factor de unidad. Y eso es porque la Constitución ha dejado de ser un papel y ha pasado a ser, en lo posible, una realidad.
la enseñanza del profesor Ferdinand Lassalle es la más grande, yo creo, para el estudio político de la Constitución. La Constitución anterior que nosotros teníamos, distinguidos profesores, no era una mala Constitución. Era una Constitución social, era una Constitución muy buena. ¿O han escuchado ustedes críticas? O cuando estudiábamos la maestría aquí con mis colegas, que ahora son magistrados del Tribunal Constitucional, criticábamos la Constitución del año 67. No la criticábamos. Lo que pasa es que las políticas liberales, la destrucción del Estado Nacional y muchos procesos que se vivieron en Bolivia la habían convertido a esa Constitución en una Constitución formal, que estaba en el papel, pero no estaba en la realidad. Y el gran desafío y la gran característica democrática de la Constitución boliviana ha sido, por supuesto, hacer una Constitución que sea reflejo de lo que la sociedad boliviana es y de lo que la sociedad boliviana plantea. Es absolutamente pretencioso decir es una Constitución real, quizá eso dije y les pido disculpas por eso. Ojalá tuviéramos totalmente en plena vigencia y aplicación nuestra Constitución. Hay muchos procesos en construcción difíciles de llevar, pero es una Constitución que aspira a una realidad y que va construyendo una realidad, partida de nuestras necesidades, no partida de esa lógica que nos llevó siempre a tener constituciones derivadas, copiadas de otras realidades. La nueva Constitución nos trajo 3 elementos: nueva estructura y organización territorial del Estado, el tema de las autonomías, un debate eterno que ha quedado zanjado, nueva función económica del Estado. La Constitución boliviana es una Constitución que se introduce profundamente en los temas económicos. Es una Constitución, tiene una parte económica muy amplia, y quizá lo más importante, el reconocimiento real de Bolivia como un Estado plurinacional. Una Constitución así necesita, por supuesto, de un tribunal constitucional potente, poderoso, de un tribunal constitucional que hable por la Constitución, que todo eso que vino de un proceso, miren, en Bolivia, yo creo que como en ningún otro país en los tiempos modernos, la teoría del abate Manuel Sieyès del poder constituyente se ha visto plasmada en la realidad, como en ningún otro país. No ha sido la voluntad política de un gobierno, no ha sido la voluntad política de un sector, no ha sido una decisión para prorrogarse, no ha sido una decisión para legitimar un gobierno, ha sido el pueblo movilizado en las calles, la ofrenda de vidas humanas, la que ha generado finalmente que haya un proceso constituyente como nunca antes hubo en Bolivia. Quizá haya pasado mucho tiempo, estamos a punto de cumplir 10 años de la Constitución y quizá ya nos hemos olvidado de eso, pero nunca hay que olvidarnos. Fue el pueblo en las calles. De aquí a 2 semanas exactamente, el 17 de octubre, se van a cumplir 15 años de la Guerra del Gas. 17 de octubre del año 2003. Un punto de inflexión en la vida política del país que marcó definitivamente que en Bolivia hay un proceso constituyente. Y todas las características de lo que Sieyès llamó el poder constituyente, ¿no es cierto? Esa expresión primigenia, extraordinaria, todopoderosa, ilimitada del pueblo, que cambia las estructuras de una sociedad y que llega de manera abrupta y con condicionamientos sociales, cambia el ordenamiento jurídico. En Bolivia lo hemos vivido hace 15 años, recientemente. Por lo tanto, esta Constitución es fruto de ese poder, de esa especie de poder constituyente que se plasmó en un proceso constituyente que nos dio como resultado este texto constitucional al que quizá deberíamos de dedicarle más tiempo, quizá deberíamos analizarlo de mejor manera. Una Constitución que en algún momento se analizará a lo largo de la historia, ha marcado un corte a cuchillo en la vida social, política, incluso económica de la nación boliviana. Necesitábamos un tribunal constitucional fuerte, potente, que garantice la supremacía de la Constitución. Primer elemento. Que garantice la defensa de los derechos fundamentales. Nuestra Constitución, como proviene, les decía, de una especie de poder constituyente, es la más amplia en cuanto a declaración de derechos. Más de 100 artículos.
Alguna vez nuestros profesores españoles nos han criticado seriamente, nos han dicho, ¿cómo pueden hacer una constitución con 100 artículos para hablar de derechos? Ustedes están locos. Puede ser que para la técnica constitucional sea medio complicado que una constitución profundice tanto, se interiorice tanto, pero fueron las condiciones del proceso que vivió Bolivia las que llevaron a esta situación que hoy la reivindicamos y la valoramos. Presunción de constitucionalidad, otro de los elementos fundamentales. El Estado debe funcionar, y debe funcionar bajo una lógica de respeto a sus instituciones. Y dentro de sus instituciones, en ese debate no resuelto que me refería al principio, en ese choque de trenes, en esa guerra de las cortes, hay pues un norte superior. Y ese norte superior es el Tribunal Constitucional. Si no entendemos eso, quizá lo entiende nuestro magistrado, el doctor Hurtado, que ha sido ministro de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia y ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Sería bueno que en algún momento nos cuente la diferencia. Si no entendemos eso, no valoramos eso y no generamos esas 5 características en favor del Tribunal Constitucional, obviamente la institucionalidad no funciona. Y por eso una de las bases fundamentales es la presunción de constitucionalidad. No hay vestigios de un sistema de control difuso como había en el antiguo Tribunal Constitucional. El único que habla por la Constitución en control previo y en control posterior, que es el más importante en las acciones concreta y abstracta, es el Tribunal Constitucional. Y sus fallos son de cumplimiento obligatorio y no admiten ninguna discusión. La interpretación constitucional. La interpretación constitucional, que antes estaba disputada, diremos así, por el órgano legislativo en el antiguo sistema, antes del 2009, ahora es una potestad absoluta del Tribunal Constitucional, como debe ser. Hubo un debate, yo recuerdo muy bien, cuando se aprobó la ley 027, se acuerda también el doctor Petroni, lo conversamos en algún momento, estaba, si no recuerdo mal, en algún organismo internacional como consultor, siempre en temas constitucionales, estudioso del derecho constitucional, sobre poner una cápite que al final creo que hasta se puso, no recuerdo bien, sobre un cierto derecho de interpretación que debería tener la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y nos opusimos férreamente, porque un tribunal constitucional tiene que tener todo el poder de interpretación de la Constitución. Ellos hablan por la Constitución. Ellos desarrollan la Constitución y todos los demás órganos la acatan. Y su potestad interpretativa, bajo los cánones modernos, bajo todo lo que se ha escrito sobre la interpretación constitucional, es potestad de este tribunal. El efecto vinculante de las resoluciones del Tribunal Constitucional, una aclaración importantísima del Código Procesal Constitucional. ¿Qué es lo vinculante de una sentencia? Lo vinculante de una sentencia del Tribunal Constitucional es el resultado o es las razones de la decisión, la ratio decidente. En nuestro país se había aplicado incorrectamente en el pasado y todavía siguen algunos jueces, lamentablemente hay muchos jueces que no están a la altura de la maravillosa y extraordinaria función del ejercicio de la jurisdicción pública. Lo estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto?, con los casos recientes. Y estos jueces que no entienden aplican las sentencias constitucionales como si fueran normas complementarias que van a ir a complementar la legislación. Y no es así. En el Código Procesal Constitucional se han separado las aguas. El entendimiento y las razones del Tribunal Constitucional, que son más difíciles a veces de entender por jueces que no son lo suficientemente preparados, es lo verdaderamente vinculante. Y eso abre un abanico mucho más rico en la materia de la defensa de los derechos de las personas. Las sentencias son de cumplimiento obligatorio en su parte dispositiva y de, diremos, efecto vinculante en cuanto a los criterios esgrimidos en la ratio decidente. En Bolivia podemos decir entonces que estamos más cerca de construir una verdadera jurisdicción constitucional. Y hemos debatido muchísimo con este Tribunal Constitucional y el antiguo Tribunal Constitucional sobre los elementos que a eso llegan, pero bueno, no quiero
extenderme porque me imagino que ya me he debido pasar súper abundantemente de mi tiempo. Les pido disculpas por eso. Concluyo con lo siguiente. Nuestras normas son lo siguiente. Estas son las 3 normas que han marcado la historia de la jurisdicción constitucional en nuestro país. La Ley 1836 de 1 de abril del año 1998. Recordarán ustedes, fue una ley orgánica que estableció el Tribunal Constitucional. Fue una ley adjetiva que estableció los procedimientos. Fue una ley muy valiosa en su momento, pero que arrastró todos los vicios y los males que tenía el antiguo sistema de control constitucional concentrado, que no logró desarrollarse como debería. Hay que reconocer aquí al Tribunal Constitucional pasado. El Tribunal Constitucional desde entonces, antes del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la mano de hombres como el doctor Pablo Dermisaki, el doctor Hugo de la Rocha, el doctor Felipe Tredenica Basto, otros profesores, supo desarrollar por la vía de la jurisprudencia un mayor desarrollo del control constitucional que la legislación y la reforma constitucional del 95 le había negado. Hay que ser honestos y reconocer a lo que fue realmente valioso. Pero esa ley fue superada en el tiempo por la Ley 027, 6 de julio del año 2010. En Bolivia aprobamos 5 leyes para el funcionamiento del Estado en 6 meses. En 6 meses aprobamos ley del órgano electoral, ley del régimen electoral, ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ley del órgano judicial y ley de autonomías y descentralización, porque era un mandato de la Constitución, con un tiempo excesivamente corto. Pero bueno, los resultados están hasta el día de hoy. Ya van a ser 10 años y las normas de alguna manera han funcionado, con sus vicios, con sus defectos y virtudes como cualquier obra humana. Y nuestro objetivo final fue llegar finalmente al Código Procesal Constitucional, que conlleva ontológicamente y axiológicamente muchos de estos elementos que les he narrado. Los objetivos fueron los siguientes, muy rápidamente. ¿Se han cumplido o no? Eso será la sociedad la que juzgue, el mundo litigante, será la academia finalmente. Mayor celeridad en la tramitación de los recursos ante el Tribunal Constitucional. Se ha hecho un trabajo de simplificación de los procedimientos para generar celeridad. Ese es el gran debate de la justicia. El gran problema de la justicia en todo sentido es la retardación de justicia, el tiempo, el elemento temporal. Si en Bolivia o en muchos de nuestros países a los que pertenecen nuestros invitados lográramos un mecanismo para acelerar los procedimientos, gran parte del problema de la justicia estaría resuelto. El tiempo, ese es el gran problema, nuestra primera preocupación. Mayor efectividad en las acciones de defensa de los derechos. Hubieron varios elementos que se planteaban, varios elementos osados. No pudimos avanzar quizá como queríamos en el Código Procesal Constitucional. Y les pongo un ejemplo. Nuestra idea, y yo era partidario dentro del debate, aunque era presidente de la Cámara de Diputados, me metía finalmente al debate, algo que no se debe hacer, ¿no? Pero bueno, lo hacíamos por lo que nos gusta la materia. Uno de los temas era de que solamente vayan en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional las acciones de defensa cuando no se otorga la tutela. Y ese fue uno de los puntos centrales en los que nos afincamos. Pero no pudimos dar el salto. Como el derecho es ciencia, necesitábamos todavía un proceso más. Más adelante una reforma ojalá nos permite esa situación. Necesitamos también, obviamente, una reforma constitucional. Analizamos hacerlo por la vía del código, pero bueno, no es bueno hacer un código procesal constitucional con dudas de constitucionalidad, ¿no es cierto? Es lo más contradictorio que puede haber. Pero tratamos de efectivizar las acciones de defensa de los derechos humanos. Mayor funcionalidad del Tribunal Constitucional. Y eso nos lo dirán nuestros magistrados que tienen, qué sé yo, 8 meses, 9 meses en el ejercicio de sus funciones, si se ha logrado ese objetivo. Obviamente a través de la parte procesal. Y 2 elementos más que quisiera reflexionar con ustedes. Primero,
un tribunal constitucional como garante de la aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Más allá de cualquier disquisición o tema particular que concite mucho interés y al que yo preferiría no referirme en este ambiente íntegramente académico, hay pues 3 artículos claves en nuestra Constitución: el artículo 13, el artículo 256 y el artículo 410. Estos artículos establecen un avance significativo y fundamental de la Constitución boliviana, un desprendimiento de la Constitución boliviana en aras de construir un paraguas superior en relación a la protección de los derechos humanos, una renuncia a la soberanía de la Constitución que nos permite avanzar en la universalización de los derechos humanos. Les decía, el derecho es una ciencia, y como ciencia hay cosas que hoy en día existen y que hace 100 años hubiera sido una locura siquiera imaginarlas. Hace algunos años, hace alguna década aproximadamente, había un debate en Europa sobre un tratado constitucional. Imagínense, la Constitución siempre es la expresión de la máxima soberanía de un pueblo, de una nación, arribada por un tratado constitucional. Hubo una negativa y finalmente ese proceso de integración no avanzó. Era difícil imaginarse en el pasado que en algún momento determinado un juez de una república aplique preferentemente un tratado internacional sobre lo que dice la norma, que el Tribunal Constitucional aplique en materia de derechos humanos un tratado internacional sobre la propia Constitución política del Estado. Pero eso, y les reitero, afuera de cualquier tema particular, a la luz de la academia, a la luz de la razón, marca, por supuesto, uno de los grandes avances. El artículo 256 de nuestra Constitución, yo considero que es uno de los artículos más trascendentales de nuestra historia. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo estoy leyendo textualmente, que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. 2 términos, preferente y sobre. Cuando hay 2 normas sobre un derecho, yo aplico de manera preferente, prefiero una, y sobre la aplico por encima de la propia Constitución. Elemento negativo, no. Elemento positivo. Es uno de los grandes avances. Y ojalá que nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional nos dé muchas sentencias en ese sentido, y que los jueces de la República, porque a pesar de llamarnos Estado plurinacional, somos una república y seguiremos siendo una república, nuestros jueces de la República, hoy tan venidos a menos, conozcan la jurisprudencia internacional, conozcan los tratados y los apliquen en beneficio de los seres humanos. El ser humano que en última instancia es la razón misma de la existencia del Estado. Y el último punto, revolucionario, complicado. Me hubiera gustado que esté aquí mi profesor Hasbún, creo que ya no está. Alguna vez debatimos este tema y es un tema complicado. El Tribunal Constitucional como poder constituyente proyectado en el tiempo. La mutación constitucional. Hace muchos años el profesor Néstor Pedro Sagües nos contaba un ejemplo, un caso extraordinario. En Estados Unidos no hay Tribunal Constitucional, sistema difuso, pero el control constitucional se lo ejerce a través de las Cortes Supremas Estaduales. La Corte Suprema de Illinois, en la década del 70, estableció en un fallo que el que 2 personas del mismo sexo mantengan relaciones sexuales en intimidad y aislamiento era un tema contrario a la Constitución. Era un tema bochornoso para el espíritu de familia, para el espíritu de dignidad y de honorabilidad que tenía la Constitución de Filadelfia de 1787. Que ustedes saben, es la única Constitución con 27 enmiendas, ¿no es cierto? Es el sistema constitucional más rígido, la Unión Americana. Ese mismo tribunal de Illinois, 20 años después, en la década de los 90, estableció
que el que dos personas del mismo sexo mantengan relaciones sexuales en intimidad y aislamiento es un derecho humano fundamental, que no viola el espíritu de la Constitución y que desarrolla el sentir natural del ser humano. ¿Había cambiado la Constitución de Estados Unidos? No. ¿Alguna de las 27 enmiendas de la Constitución de la Unión Americana habla de las relaciones homosexuales? No. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la realidad, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mundo al que se aplica la Constitución. Y el Tribunal de Illinois recogió este sentimiento y cambió sus fallos en beneficio de la sociedad, contradiciendo ese adagio romano tan duro que decía dure lex ser lex, y construyendo ese adagio de Solón que dice la ley debe ser para el hombre y no el hombre para la ley. Un tribunal constitucional tiene esa maravillosa y extraordinaria potestad. Puede interpretar la realidad, ver qué es lo que pasa en una sociedad y actuar en consecuencia a su beneficio, entendiendo la Constitución como lo que debe ser, no una camisa de fuerza que constriña al ser humano, sino un elemento que genera un proyecto de vida constantemente cambiante y constantemente superior al anterior. De alguna manera, un tribunal constitucional, ustedes, queridos magistrados, son una especie de poder constituyente proyectado en el tiempo. Ustedes y los que vengan detrás de ustedes hablarán por una Constitución que surgió en un momento clave de nuestra vida, pero que debe ser adaptada en la construcción de una nación mucho más grande como hoy es la nación boliviana. Muchísimas gracias por escuchar.